Vamos a iniciar entonces con la clase. Vamos a hablar del origen del Qigong. Eh, la palabra clave va a ser Dao Jin, tal vez lo han escuchado o lo han leído, esta palabra. Y ya aquí les presento lo que es estas imágenes, que también las deben haber visto en algún lado en internet por ahí, son muy conocidas. Es la misma imagen, solo que la que tenemos a la derecha está reconstruida de la que tenemos a la izquierda. ¿Bien? Este es el mapa del Maguandui, del Laoyin. ¿Bien? Bueno, como hipótesis de trabajo, me planteé algunos interrogantes que voy a intentar obviamente responderlos. Tal vez algunos queden abiertos, porque bueno, es la verdad que la historia de algo que es milenario y que viene de muchos, muchos y muchos años, algunas cosas se han perdido, ¿no? Creo que, bueno, lo que subsistió al paso del tiempo, creo que es lo importante, que es la práctica. Bueno, ¿quién inventó lo que hoy se conoce con el término de Qigong? Siempre se lo ha llamado así, sería un interrogante. ¿Desde dónde surge este arte que cultiva tanto la salud física, mental y emocional, como así también el espíritu? ¿En qué teoría se basa para considerarlo hoy en China, actualmente como ejercicios para la salud? ¿Qué tan ancestral es? ¿A qué época se lo remonta? Si es tan antiguo, ¿cómo llega hoy al tiempo presente? ¿Cómo es que subsistió tantos y tantos siglos? ¿Bien? Bueno, algunas imágenes, no se asusten de algunas imágenes, ya vamos a ir explicando qué son. No, no, esto que tienen arriba no es gente que hizo Chikun y quedó así, ¿eh? No se asusten con eso. Bien, bueno, continuamos. Hoy, ya popularizado en el mundo y siendo practicado por muchas personas, se lo ha naturalizado el Qigong. Bien, la enseñanza, su aprendizaje, se lo naturalizó como una terapia para la salud, el cuerpo, la mente, el espíritu. Bien, pero no fue hasta mediados del siglo XX, no hace poco, no hace mucho, mejor dicho, que se conocieron todas estas técnicas donde entra lo corporal, lo respiratorio, lo meditativo, con el término que lo llamamos hoy, que es Qigong. O sea, no es que fue siempre Qigong, ¿bien? Hace muy poco se le puso este término. Más allá de toda la sabiduría que podemos encontrar dentro de esta disciplina, ¿sí? Con conceptos que abarcan la cultura china y un marco medicinal que se le da la medicina tradicional china, recordemos que el Qigong es una de las terapias que forma parte, ¿sí? De la medicina tradicional china. Más allá de todo eso que podemos aprender y conocer, vamos a estar todos de acuerdo que para comprender mejor qué es el Qigong, de qué se trata, es a través de la práctica, ¿bien? Algo que obviamente propone este espacio. Eh, y ahí vivenciar todo esto que uno va leyendo en los libros de los beneficios que trae para la salud en principio. Pero hay que tener en cuenta y considerar que para comprender en su totalidad esta disciplina, hay que ir más allá de la práctica y tomar, obviamente, los conceptos que tienen, los conceptos teóricos, ¿bien? Pero hay que ir más allá de todo eso y llegar a su origen. Hay que comprender desde dónde viene, desde dónde es que surgió estas prácticas que hoy todavía prevalecen y que nos ayudan tanto en la salud, como decía en un principio, pero también en un recorrido que uno hace a partir de su práctica bien hacia el interior de uno, un viaje hacia adentro, podríamos decir. ¿Bien? Entonces hay que considerar esas tres patas, podríamos decir, ¿no? La práctica, toda la teoría y la cultura, pero también el origen. ¿Sí? Hay que saber la raíz de dónde surge esta disciplina, tanto que hablamos de fortalecer la raíz en la práctica. Creo que es importante también conocer su raíz. Bueno, aquí les hice en modo gráfico una línea de tiempo de lo más moderno, digamos. En 1950 recién se comenzó a utilizar el término de Qigong, se lo comenzó a utilizar como un término formal, ¿sí? Con la fundación de la República Popular China, ¿sí? Situamos el marco, el contexto.
en la década del 50, digamos. Recién en el 55 se oficializó por el Hospital de Qigong en Tangshan, en la provincia de Hebei. Bien, y a partir de 2 publicaciones que se hicieron sobre el Qigong, se oficializó el término. Y se comenzó a utilizar tanto en la práctica y en la literatura de la medicina clínica china. Bien, se le comenzó a utilizar como un término que hacía referencia al cuidado de la salud personal. ¿Sí? Bueno, algo que me salté acá que lo había anotado, que este término, al parecer, si uno se pone a leer, bueno, siempre decimos que tiene una antigüedad de más de 5.000 años, ¿sí? Este término, bueno, la gimnasia, Qigong, la práctica, tiene más de 5.000 años. Fíjense qué tan milenario es, ¿no? Ya las investigaciones no pueden abarcar tantos años a veces, ¿no? Recién en la década del 70 podemos ubicar que con el advenimiento de lo que se conoció como la fiebre del Qigong, es decir, que ahí se empezó a hacer popular, podríamos decir, el término se fue conociendo cada vez más popularmente y ahí se comenzaron a crear escuelas, ¿sí? Para el cultivo físico y espiritual. ¿Bien? Recién en 1970. Parece lejano, pero no lo es. Y recién después de la década del 80, con la política de puertas abiertas en China, recordemos que China fue uno de los países de Oriente que más tardó en abrirse al mundo y a globalizar todo lo que ellos conocían y sabían y poseían. Por eso es que acá, por ejemplo, llega primero el karate, ¿no? Conocemos más el karate que otras cosas. Recién con la política esta de puertas abiertas comenzaron a aparecer otros países donde empezaron a profesionalizarse con el Qigong, ¿bien? A formarse como maestros, y ahí empezó a surgir el interés en todo el mundo y se generó un fenómeno internacional, ¿bien? Del Qigong. Bueno, eso con respecto al origen del término que hoy conocemos, Qigong. Fíjense que recién en 1950 se empezaba a hablar de estas prácticas con ese término. ¿Qué pasó antes? ¿Bien? ¿Qué pasó antes de todo esto? Si volvemos en el tiempo, podemos ubicar que este término, que hoy abarca a todas las técnicas que se utilizan ya hace miles de años, como habíamos dicho en China, para cultivar la salud, se lo puede encontrar en un texto que data de la dinastía Ming, ¿sí? 1368-1644, ¿bien? Mucho antes del 1950. Y atención acá, dicho término era ya utilizado para referirse solamente al compendio de prácticas o ejercicios energéticos de índole respiratorio. Es decir, solo Qigong hacía referencia a los ejercicios de índole respiratorio. Y los trabajos energéticos en referencia a lo corporal y a lo mental se denominaban Shin Gong y Shen Gong respectivamente. O sea que había una división de términos en donde Qigong solo hacía referencia a la parte respiratoria. ¿Bien? Podemos ubicar acá en Shen Gong, ¿no? La palabra Shen, que bueno, ya muchos conocen, que habla del espíritu, ¿bien? Lo mental, la mente. Y el Shin, podemos decir que es la esencia, hacía referencia a lo corporal, el Qi a lo respiratorio. Bueno, y esto nos lleva a presentar el término que hablamos al principio, que va a englobar estos tres enfoques, tanto el Qigong como el Qigong y el Shen-Gong, ¿sí? Es el término del Dao Jing, ¿bien? Acá les puse el ideograma del Dao Jing, que es este que está acá abajo. Bueno, entonces, ¿qué es el Dao Jing? ¿De dónde surge este antiguo concepto? Entre las tradiciones chinas y desde tiempos remotos siempre se han destacado aquellas que presentan especial atención al mantenimiento de la salud. ¿Bien? Ya China desde milenios se ocupaba de esto. Chinos, los antiguos chinos. La historia muestra cómo las habilidades corporales chinas para la salud ya eran bien conocidas durante el periodo anterior a la dinastía Qing, hace más de 2500 años. ¿Bien? Mucho más antes que lo que ubicábamos acá, de la dinastía Ming, obviamente. 2500 años, estamos hablando de antes de Cristo. Podemos decir que Dao Jing fue el primer término utilizado para referirse a las técnicas destinadas a incrementar la salud y la forma física. Estrictamente, Dao Jing se refiere a movimientos gimnásticos y literalmente se puede traducir como dirigir y estirar.
Estas técnicas se presentan en textos antiguos junto con otras técnicas sobre el chi, tales como técnicas de respiración, reglas de alimentación, normas higiénico-terapéuticas, así como otras de transmutación de la alquimia interior. Este conjunto de técnicas es entonces lo que hoy en día se conoce con el término de Qigong. Su origen data de la prehistoria y probablemente se basan en danzas tribales y prácticas chamánicas. ¿Bien? Entonces, el término utilizado en principio para englobar lo que hoy conocemos como Qigong y todo lo que hoy engloba el Qigong era el Daoxin. Vamos a ver qué más nos dice este término. Si vamos a los ideogramas, podemos ver que Dao significa dirigir, guiar, transmitir, conducir. Y en la práctica, Daoxin se refiere a la guía de la respiración con participación de la mente. Bien, algo muy parecido a lo que hoy hacemos. Y a la conducción interna de la energía vital interna, o Qi, que impulsa la sangre y nutre los órganos internos. Por otro lado, la palabra Yin literalmente significa estirar o tensar. Y en la práctica Daoxin se refiere a estirar el cuerpo y los 4 miembros, ¿bien? Incluyendo ahí, obviamente, lo corporal. Tenemos por un lado el lado que hace referencia a la mente y a la respiración, y el Yin que hace referencia a lo corporal. Y aquí algunas escrituras que encontré sobre estos términos. Los chinos antiguos enseñaban que guiando armoniosamente las formas de respirar y de estirarse, ¿sí?, el cuerpo podía volverse flexible. Y así reflexionaban. Entonces decían, regular la forma natural de respirar para hacerla sosegada, regular, prolongada y abdominal, así como estirar los 4 miembros del cuerpo para hacerlo flexible, firme y fuerte. El Shang-Shen es para nutrir la vida y tiene el objetivo de proporcionar salud y longevidad. ¿Bien? Shang-Shen significa cultivar la vida. ¿Bien? Son todas esas prácticas que se utilizaban para fortalecer el cuerpo y el espíritu. ¿Bien? Y por otro lado dice, en términos antiguos, el término Daoxin significaba prevenir y tratar la enfermedad. La referencia más antigua que se tiene de los ejercicios de Daoxin fue hallada en el capítulo Keshi del libro clásico taoísta Xuanxi, perteneciente al periodo anterior a la dinastía Qing, es decir, más antiguo todavía la dinastía Qing. Y decía, inspirar lo nuevo y escupir lo viejo, imitando a un oso, trepando, y a un pájaro extendiendo sus alas, para prolongar la vida. Y acá vemos la presencia de los animales, ¿sí?, que hoy también están en las prácticas que hacemos de Qigong. Tales son las prácticas de los adeptos al Daoxin y de aquellos que desean construir un cuerpo mejor y vivir tanto como Peng Su. ¿Bien? Y Peng Su era un santo longevo taoísta que vivió 800 años durante la dinastía Qing. ¿Bien? Ahí otro dato de donde, que ya tenemos que practicaban estas disciplinas. 1900 a 1066 a.C., la dinastía Qing. Bien, bueno, acá el dato de color. Peng Su era considerado un símbolo de longevidad y, según la leyenda, se casó 100 veces y engendró cientos de hijos. Bien, eso es muy de la cultura china, esas historias. Muy bien, bueno, todo esto nos lleva a lo que les mencioné al principio, que es el descubrimiento del Maguandui, que es de donde se conoció el término Daoxin en principio, ¿sí? No sé si lo conocen, yo realmente no conocí este descubrimiento. Había visto el mapa muchas veces, sabía que era perteneciente al Daoxin, había leído el término Daoxin hace mucho en un libro, antes de comenzar a estudiar sobre el Qigong, y que hablaba de eso, ¿no?, de una práctica que se comenzó a hacer en China para el cuidado de la salud, sobre todo en lugares donde había mucha humedad, donde el agua estaba estancada y había mucho dolor en las articulaciones, y se hacían esas prácticas que se llamaban Daoxin, que después pasó a ser Qigong. Eso yo había leído, pero no conocía esta historia del descubrimiento de cómo fue. Y muy parecido esto del Daoxin, de la humedad y eso, al sistema Dao. Bien, acá yo había puesto una imagen, vuelvo atrás, sobre
las pinturas de donde surgió el sistema, la danza Dagú, que es una danza chamánica, que hay un seminario muy, muy lindo en el Espacio Deva, que si no lo hicieron, se los recomiendo. Y también habla de esto de lugares en China donde había mucha humedad y se buscaba fortalecer y mover el cuerpo para hacer circular la sangre y la energía. Bien. Bueno, volvamos de vuelta al descubrimiento del Ma Wandu. A principios de la década del 70, ¿sí? Recordemos que en esa década fue que se iba oficializando el término Qigong. Fíjense cómo coincide, donde empezaron a oficializar un término, coincide con este descubrimiento que habla de, bueno, esto viene de acá. A pocos kilómetros de Changsha, provincia de Hunan, en el sur de China, y dentro del distrito de Mawandui se descubrieron restos arqueológicos de 3 tumbas, ¿bien? Que pertenecían a un ministro de ese lugar, Li Kang, el marqués de Dai, de su esposa y el de su hijo. O sea, toda la familia, digamos. Este conjunto arqueológico se denomina Mawandui o tumba del señor Ma, y debido a la disposición de esas tumbas y lo que encontraron, se dieron cuenta que pertenecían a la dinastía Han, ¿sí? Occidental o Han anterior, que era la dinastía que venía después de la dinastía Qin, ¿sí? Fue una de las dinastías más ricas, donde tuvieron un periodo de paz prolongado, por lo cual pudieron desarrollar un montón de cuestiones culturales y de arte. Entonces se entiende que todo esto que encontraron en las tumbas fue posible porque fue una dinastía con paz prolongada, ¿no? En otras dinastías no había ese tiempo porque estaban en constante guerra. Bien. Lo curioso de esto fue que todo esto que encontraron, ¿no? Que determinaron que era de esa dinastía, se dieron cuenta que había perdurado durante más de 2000 años, ¿sí? Y que habían estado en perfecto estado de conservación. ¿Por qué? Porque las tumbas estaban forradas con carbón vegetal y yeso, y eso lo protegía de la humedad y de las bacterias, todo eso que metieron en esas tumbas, ¿sí? Las tumbas de estas 3 personas con todo esto que encontraron adentro, que ya vamos a ver qué es. Encontraron pergaminos, telas y materiales blandos, que en general esas cosas no subsisten. En general lo que subsiste son cuestiones más de cerámica por ahí o algo más de roca, pero cuestiones de telas era encontrar eso. Bien. Pero lo más curioso encontraron fue que la momia de la esposa del ministro se mantuvo casi intacta. Bien, acá les puse la foto, bueno, esta es la foto de lo que eran los sarcófagos, que eran como 3, como si fuese una mamushka de 3 ataúdes, y la foto de la esposa, ¿sí? El estado de conservación del cuerpo de la esposa del marqués era asombroso, sus articulaciones se podían mover, no tenían rigor mortis, su piel aún permanecía húmeda, su sangre se mantenía roja y fluida dentro de su cuerpo y sus órganos internos no mostraban signos de corrupción. La autopsia reveló como si fueran las de una persona fallecida apenas 1 o 2 semanas atrás. Algo bastante sorprendente porque no suele encontrarse cuestiones así, y del conocimiento que tenían ya en ese tiempo de cómo conservar, ¿no? Al paso de tanto tiempo y para qué, ¿no? Se ve que había algo importante. Y así era, había algo importante. En la tumba del hijo del marqués se encontraron armas porque se ve que había tenido una carrera militar este hombre, pero lo más importante fue una caja lacada que guardaba los mayores tesoros culturales, ¿sí? Había textos de astronomía, de taoísmo, ¿sí? Algunos textos de guerras o de estrategia de guerras y textos médicos. Entre los textos médicos se encontró una pieza de seda que contenía 3 manuscritos. ¿Bien? De los 3 manuscritos había uno que en el final de ese texto empezaba una ilustración, que es la que hoy conocemos como la ilustración Daoji. Era un trozo de seda con la representación gráfica de 44 figuras humanas realizando diferentes ejercicios gimnásticos. ¿Bien? Era realmente un mapa, que es este que está acá abajo, que así lo encontraron, ¿no? Si bien había subsistido, no estaba obviamente completo. Era algo antiguo. Entonces encontraron estas 44 figuras de
personas haciendo ejercicios. A esta carta se la bautizó como Daojin Tu, que significa ilustración de los métodos de conducción de energía, luego de haberlo investigado para ver qué era, o también se lo conoce como el mapa Daojin de Ma Wandu. Si bien la pintura en seda original apareció en muy mal estado y solo algunas figuras eran discernibles, como podemos ver aquí en la imagen, sí se podía admirar la exquisita ejecución por parte del escriba, es decir, lo que había escrito. La laboriosa reconstrucción llevada a cabo por los arqueológicos ha permitido una reconstrucción bastante aceptable de las posiciones de todas las figuras. ¿Bien? Que quedó así, la verdad, no, nada que ver, quedó impecable. Las imágenes que aún conservaban su color original después de siglos transcurridos representaban en su mayoría figuras con las manos vacías que se acompañan de leyendas en caracteres, 31 de ellas identificables con la descripción de su utilidad contra las enfermedades y sus beneficios terapéuticos. Entonces empezaron a ver que estas figuras describían cuestiones que ayudaban para la salud, ¿sí? Que iba contra enfermedades, que tenía beneficios terapéuticos. Las ilustraciones con las representaciones de ejercicios terapéuticos estaban junto a escritos sobre la organización de los canales y los vasos. Y esto llevó a la conclusión de que la práctica de los métodos físicos del mantenimiento de la salud ya requería en esa época un conocimiento bastante preciso del chi, es decir, que no eran ejercicios que hacían basado en otra cosa. O sea, ya se conocían los canales de circulación de chi, los meridianos, ¿sí? Pero todavía no, comprobaron que no se había terminado de desarrollar lo que hoy conocemos en la actualidad. Después se fue desarrollando con el tiempo. En ese tiempo se conocía, pero no estaba como hoy en día. Bueno, las figuras mostraban ejercicios para la preservación y la mejora general de la salud y para el tratamiento y prevención de algunos trastornos médicos específicos, tales como sordera, un dolor localizado en el cuello, incluían movimientos de estiramiento para los miembros, ejercicios respiratorios, automasajes, otro seminario que también pueden buscar en el espacio de Eva, y también incluía ejercicios de imitación de los movimientos de ciertos animales, tales como el oso sube el árbol, el pájaro estira las patas. Bien, podemos ver ya la presencia de la imitación de los animales. Bien. El trozo de seda tenía 140 centímetros de largo por 50 centímetros de alto y contenía 4 hileras de figuras, algunas vestidas y otras con el torso descubierto, representando tanto hombres como mujeres de distintas edades. Bien, por las diferentes vestimentas, se lucían distintas clases sociales y en clara actitud gimnástica. Bien, cada hilera estaba compuesta por una cantidad de figuras de tanta altura, bien, todas las descripciones que fueron encontrando en el mapa. Y bueno, cada una representaba un practicante adoptando una postura o ejercicio diferente. Por todo lo mencionado hasta aquí, es que este mapa no solo es una rareza arqueológica, es decir, no es que dijeron encontramos esto, mirá qué linda la figura, sino que se llegó a la conclusión que era un manual preparado para el uso cotidiano, es decir, era algo que no solo lo dejaron ahí para que perdure en el tiempo y lo encuentren más adelante, sino que era algo que ellos usaban, era como, bueno, el mapa que iban viendo para determinar qué había que hacer ante ciertas dolencias, ante ciertos problemas de salud, ¿bien? Y bueno, ya llegando al final, acá una breve descripción de, aquí en un costado les puse algunos de los movimientos. El pato salvaje se lava, el dragón se eleva, inducir el chi en la espalda. Cada figura estaba acompañada de su inscripción que definía el nombre del ejercicio, ¿sí? Algunos podían ser más legibles que otros. Algunas, como dice acá, algunas leyendas han desaparecido a lo largo del tiempo, pero lograron rescatar 25, de todo eso 25. Y clasificaron los movimientos en 3 grupos diferenciados. El primer grupo se componía de ejercicios de representación animal. El segundo grupo, que lo denominaron Shin, ejercicios que representaban estiramientos corporales. Vemos que la parte Shin venía a ubicar cuestiones más del índole corporal. Y la tercera categoría estaban ejercicios para promover la circulación de chi y de la sangre,
la cuarta para fortalecer el cuerpo, y el quinto, ejercicios que representaban masajes, golpeteos, ejercicios de posición sentada, ejercicios para el tratamiento de dolor y entumecimiento causado por las energías perversas. Así fueron clasificando estos 25 figuras que rescataron. Podemos decir que por la antigüedad y los contenidos, el Daojin se considera el origen y el punto de partida, ¿bien?, de la mayor parte de las técnicas modernas bioenergéticas que se elaboraban en China y que luego se las fueron catalogando y enmarcando en el término que hoy conocemos. ¿Bien? O sea, desde ese mapa, desde esa práctica Daojin, fueron surgiendo todo lo que hoy está englobado dentro del término Qigong. ¿Bien? Bueno, y acá menciona algunas formas de ejercicios que tienen conexiones con las figuras de este mapa. ¿Bien? Podemos nombrar el Bukinshi, el juego de los cinco animales. Se hizo un sistema especialmente de animales. Recordemos que habíamos mencionado la presencia de la imitación. El Baduan Shin, los 8 brocados de seda. El Shi Jing Shin, el tratado de cambio de músculo y tendón. Y muchas otras conexiones que se pueden ver, ejercicios que son reconocibles en el mapa del Mawandu. ¿Bien? Fueron evolucionando estas técnicas, obviamente a partir del estudio de este mapa, se fueron creando estos sistemas y evolucionaron esas técnicas. Siempre, obviamente, y si vamos a sistemas más modernos aún que estos tres que mencioné acá, que son de los más clásicos y tradicionales, también van evolucionando los movimientos porque se van adaptando a la modernidad en la cual estamos y los problemas que hay hoy en día. ¿Bien? Pero luego, en el año 2007, relativamente hace muy poco, la Asociación China de Qigong Terapéutico hizo una recopilación de 12 movimientos, ¿sí?, que representan 17 de las 44 originales, ¿no? Recordemos que de las 44 se rescataron 25 y de ahí, bueno, fueron como achicando, hicieron un sistema de 12 movimientos. Esta serie estimula, mediante movimientos fluidos y elegantes, la circulación del chi por los 12 canales principales. Por eso son 12 movimientos. En el orden del recorrido que hace la energía por el organismo en 24 horas. Están puestos en ese orden. Entonces dice meridianos de pulmón, intestino grueso, estómago, vaso páncreas, corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, pericardio, triple recalentador, vesícula biliar e hígado. Todo ese circuito uno recorre al hacer el sistema de Daojin. El diseño de los movimientos de cada ejercicio se centra en la apertura y cierre, ascenso y descenso, rotar y girar, doblar y estirar el cuerpo, sus tendones y huesos. Acá están los 12 movimientos, aquí abajo los ubiqué, del sistema. ¿Bien? Bueno, ya para concluir, la conclusión a la cual llegué con toda esta investigación fue que gracias al descubrimiento del Daojin y de los textos del Mada Wandui podemos decir que tenemos constancia de la antigüedad de estos métodos de conducción energética que conforman las bases del Qigong actual. Porque siempre hablamos de que es una disciplina milenaria que se fue de generación en generación, pero con este descubrimiento hay como una cierta certeza de dónde venía, qué era lo que hacían. Se revela la importancia que para los chinos ha tenido el cultivo de la salud desde tiempos inmemorables. Permite comprobar la perpetuidad de la sabiduría sobre la salud china, sobre la salud en China, perdón. Al ver que esta práctica era desarrollada hace tanto tiempo y que a su vez las sociedades ancestrales buscaron que trascienda el paso del tiempo, ¿sí?, porque realmente fue buscado con esto de que hablamos de cómo se armó esta tumba para que se conserve todo eso, si no, simplemente era ponerlo ahí para que acompañe al que fallece en su viaje hacia el otro mundo, como hacían otras culturas, y listo, llegaba lo que llegaba. Pero no solo eso, sino que, bueno, lograron que subsista y que se transmita y además sea hallada en la actualidad. Esto logra afianzar conceptos y darle mayor firmeza y seguridad a la práctica, no dejando la misma en simples supersticiones o creencias de lo que produce llevarla a cabo. ¿Bien? O sea que hubo estudios sobre esto en la antigüedad. No es que es algo mágico.
Mi deseo, al presentar este trabajo, es poner aún más de manifiesto cómo la terapia, que hoy conocemos bajo el término de Qigong, proviene de una sociedad tan ancestral donde el contacto que tenían con la naturaleza, el propio cuerpo, los fenómenos circundantes y esotéricos y hasta tal vez la propia divinidad, les permitieron desarrollar estos métodos tan extraordinarios que rozan lo mágico para la sociedad actual en la que hoy estamos inmersos y que tan desconectados de la propia fuente de vida nos tienen. Bien, esa sería la conclusión final que la puse ahí por escrito para leérselas y compartírselas. Y finalmente aquí algunas imágenes de del descubrimiento del Mago Andúi, las tumbas, bueno, acá cómo encontraron a la momia de la esposa del marqués, las tres tumbas, bueno, y simplemente muchas gracias por la escucha y la presencia, espero que no se haya hecho muy extenso y que les haya aportado y gustado.